Tan, tararán, tan, 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 tararán, tan, 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 tan. A mí me encanta que el final de la canción siempre es la risa de Lidia. Es perfecto, sí. No puedo Buenas ponerla. tardes. Sánchez, ponla tú que no puedo. Ahora. Ya está, ya está. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola. señora presidenta. ¿Qué Buenas. tal? ¿Cómo está? Hola. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros, como siempre, por supuesto. Sí, porque bueno, eres una asidua de este canal. Hombre. Has venido ya unas cuantas veces, pero esta vez ya vienes. Hay que cuadrarse delante de ti ahora. Ah, vale, delante de mí, no, no creas. Me cuadro yo mejor y ya está. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? Nosotros bien, aquí de charloteo. Ya os veo, he podido escucharos un ratito antes. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Estoy bien, estoy cansadita un poco. Están siendo unos días, no te voy a engañar, bastante moviditos, pero muy contenta, la verdad. Muy contenta, con muchas ganas. Esto empieza ya, desde ayer. He de decir que no he tenido ni un minuto para parar, no por nada, sino da la casualidad de que estamos justo dando una formación. Ayer fue el acto hasta tarde. O sea que sois con las primeras personas que me siento a hablar. Ojo. El mejor medio del mundo. También es verdad que somos el mejor medio de fútbol femenino que existe, entonces lógicamente a dónde ibas a ir primero, ¿no? O sea, es lógico. Pero vamos a empezar un poquitito más atrás. La última vez que estuviste aquí estabas en el Huesca, estabais en una situación complicada en el Huesca, termina la temporada y cómo es ese paso de decir, bueno, hasta aquí. Pues ese paso en realidad es algo inesperado, Andrea. Además, tú lo sabes, mi intención era seguir jugando. Lo que me planteo es, bueno, se termina Huesca, me he ido acercando, ¿no? Cada vez más a casa, de México a Islandia, a Italia, ya toco España, digo, venga, pues un poquito más cerca. Y en ese planteamiento, sin tampoco nada claro, pues surge esta opción de poder presentarme como candidata a la presidencia. ¿Qué ocurre aquí? Pues que sí, que entró en un dilema, no os voy a engañar, era una decisión muy complicada que se habló en casa, no solo yo, hablé con mi familia, estuvimos debatiendo por las implicaciones que tenía, pero sí que en ese momento recordé todas las buenas situaciones que tenía como futbolista, pero también las negativas, que desgraciadamente no soy un caso aislado, hay muchas jugadoras, por no decir la mayoría de jugadoras de fútbol femenino, que hemos vivido situaciones muy complejas y que yo sí en muchos momentos siempre he pensado, yo quiero intentar cambiar las cosas. No solo pues por mi carácter reivindicativo que siempre he considerado que tenía, sino por, oye, vamos a intentar hacer las cosas bien, ¿no? Y algo que exigía siempre era, necesitamos a más mujeres en puestos de responsabilidad que hayan conocido el barro, ese fútbol femenino, ¿no? Más profundo. Y este paso en realidad, sin yo esperarme el ser yo misma, era un escalón al que subir y decir, bueno, pues yo asumo ese puesto de responsabilidad y yo he vivido esa realidad. Ese fue un poco el dilema y eso fue lo que me hizo también cambiar de chip y decir, pues quizás es el momento y quizás es importante que alguien como yo y con esta experiencia pues asuma ese liderazgo en este sector. Y bueno, pues dio la casualidad de... Cuando a ti te llaman y te dicen, Marta, hay esta posibilidad y creemos que la persona ideal para meterse en este proyecto eres tú, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Hombre, primero me planteo, a ver esto cómo va, ¿no? ¿Qué significa? Sí que es verdad que después esto es un proceso electoral. Yo me entero de que existe esa posibilidad, de que hay intenciones a lo mejor de que se presenten elecciones y a partir de ahí eso es un proceso público. O sea, Olga García. Gracias, Olga. Es un proceso público y yo sí que me arriesgo de alguna manera a decir, oye, voy a atreverme a esto, pero a lo mejor hay más candidatas, a lo mejor hay propuestas electorales mejores, pero sí que es verdad que en el momento es como, bueno, ¿qué implicaciones tiene, qué supone?
desconocimiento en parte, ¿no? de ese papel más institucional, porque al final, bueno, estaba más acostumbrada a vivirlo desde otro punto, ¿no? Desde el césped, digamos. Aquí hemos dicho que eres la candidata perfecta porque FUTPRO siempre ha tenido como esa marca puesta por los medios de ser el sindicato de la élite, y un perfil como el tuyo lo baja al barro. ¿Cómo lo ves tú esto? Pues lo veo, Andrea, que creo que es importante que lleguemos a todas. O sea, sin olvidar esa élite, que me parece fundamental que sigamos protegiendo y dándole también, iba a decir visibilidad, pero no es la palabra, dándole esos recursos y esa protección a jugadoras que a lo mejor hasta ahora FUTPRO no había podido llegar, desgraciadamente, y que quizás con esta, bueno, llegada por mi parte sí que podemos, y es algo que quiero, que me planteo, quiero ayudar a cuantas más futbolistas posible sea posible, valga la redundancia, y eso implica, pues, no solo proteger Liga F o tener ese ámbito de actuación, que lo seguiremos teniendo, sino, oye, ¿qué ocurre en primera red? ¿Qué ocurre en segunda red? ¿Qué ocurre en tercera red? ¿Qué ocurre en categorías inferiores? ¿Qué ocurre en la Queens League? ¿Qué ocurre, futbolistas? ¿Y qué necesitáis? Pues no te queda curro ni nada como te metas en lo que ocurre en la Queen League. A ver, sí que es cierto que dentro de ese perfil amplio y abanico amplio que tú ejemplificas, has tocado Rayo Vallecano, Betis, Queens League también, Huesca. O sea, tú, cuando te tengas que poner a hablar con un vestuario, ya sabes lo que pasa en un vestuario en el que hay problemas. Creo que eso sí que es una ventaja, Andrea, que pues mi carrera ha sido más o menos larga y que ha pasado y ha abarcado por muchas categorías, muchos vestuarios, y tú mencionas España, pero creo que también el hecho de haber estado... Es verdad, y México. México, Islandia, Italia, o sea, creo que me ha permitido ver mucho fútbol, muchas formas de trabajar, muchas formas de entender el mundo, la vida y el fútbol, y que eso sí que me puede llegar a permitir una cosa que creo fundamental, que es empatizar con la jugadora. ¿Sabes? Llegar a ese punto de decir qué necesitamos. Y puedo llegar a entender lo que necesita una jugadora de Liga F, pero también ahora mismo puedo llegar a entender lo que necesita esa jugadora del Rayo de segunda red. Y os hablo de Rayo por mi pasado en el Rayo, pero de cualquier club en una categoría más bajita. Chicos, toda vuestra. Empiezo yo. Vale, Medina. Vale. Cuéntanoslo. En la anterior legislatura con Amanda sí que es cierto que se dieron pasos adelante, se consiguieron muchas cosas importantes como el convenio, pero ¿cuál sería el gol soñado del sindicato en esta legislatura? Buena pregunta, Cristina, y me alegro de saludarte. Igual. Me enganchaste ahí en la presentación de Liga F, me enganchaste bien, ¿eh? Yo solo seguí órdenes. Además, fuiste la única. Es que habéis sido serio? los únicos, además. Sí. Por Los supuesto. que saben. Por eso los mejores. Respondiendo un poco a tu pregunta, primero creo que hay algo fundamental y es que no perdamos lo conseguido. O sea, se ha hecho un gran trabajo y creo que en ese sentido la línea es continuista. ¿Vale? Eso quiero que quede claro. Sí que es verdad que ayer lo comenté en prensa y aunque sea mi primer día, no sé que no me voy a hacer a la idea de todos los ámbitos a los que voy a necesitar darle importancia y abordar. Sí que hay uno en especial que por mi experiencia y por mi formación quiero darle o creo que va a llevar un papel central en mi proyecto, o me gustaría que fuese así, que es la salud mental. Creo que detrás de cada futbolista, sé que quizás suena redundante, ¿no? Pero detrás de cada futbolista hay una persona. Yo he vivido ser esa persona, yo he vivido también acompañar a esas personas que se plantan dentro de un campo y quieren sacar su mejor rendimiento, y a mí me gustaría que eso fuese algo que abarcase, no puedo decir lo principal del sindicato, pero sí una de las ramas principales. También es cierto que es lo único que queda del convenio, ¿no? Ese protocolo de salud mental. Hay que establecer ese protocolo de salud mental, sí que está recogido, pues que en ese caso los sindicatos firmantes tienen que establecerlo, que eso es que la vía está abierta, eso es muy positivo, pero sí que está abierto para tomar las medidas. Que de hecho, los firmantes,
Espera, los firmantes, que es importante decirlo, porque no todos los sindicatos han firmado el convenio. Que luego hacemos cosas con el CSD de igualdad, pero una cosa tan básica como un convenio colectivo, pues no lo firmamos. Sanchis, adelante. No, solo un apunte, que digamos que es una novedad esto de la salud mental en el convenio, porque llevábamos un convenio de 2020, si no me falla la memoria, donde era muy pobre en temas no solo de, pues eso, de salud mental, que aparecía como una pinceladísima, que ni siquiera se mencionaba el hecho de la salud mental, y un convenio que al menos se ha podido sacar con muchas más novedades y mucha más certidumbre al final para las jugadoras, que son las que necesitan las leyes que las protejan, necesitan a alguien, a una institución que las proteja. Yo te quería preguntar precisamente por esto. Ahora mismo, o sea, lo bueno de esto es que tú misma lo has dicho, que sabes cómo hablar con las jugadoras, que vas a poder estar más cerca de ellas en ese sentido, pero ¿cómo crees que vas a poder? Porque yo sé cómo es hablar con las instituciones y muchas veces es muy complicado. ¿Cómo crees que vas a poder transmitir el mensaje de, digamos, de las jugadoras a las instituciones y viceversa? Bueno, Andrea, me ha encantado tu introducción. Vale. Me ha encantado. Estoy de acuerdo en lo que dices. Creo que parte de mi rol y parte de mi ventaja es precisamente esa cercanía. Creo que ahí pues vamos, o espero que ganemos mucho, ¿vale? Y que podamos acercarnos mucho más a esas necesidades. Y sí que es verdad que aunque yo sea la cara visible, aunque yo tenga esas compañeras en Liga F, esas amigas en Liga F, que puedan brindarme toda esa información, y yo ponga la cara delante de vosotros, ponga la cara delante de los medios, ponga la cara delante del CSD, yo no estoy sola. Y tengo detrás un equipo de trabajo maravilloso, que me voy a intentar además seguir rodeando siempre de los mejores, que me asesoren cada uno en sus ámbitos, y en ese yo creo que va a ser lo que me va a ayudar mucho más a ese tema que hablas de, oye, vamos a hablar con las instituciones, ¿vale? ¿Qué puede ser lo mejor? ¿Cuál puede ser la mejor manera de abordarlo? ¿Qué opciones tenemos? Y creo que en ese sentido, pues no estoy sola y es lo importante. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué podemos esperar de esta junta directiva de la nueva etapa de FUTPRO? Pues buena pregunta, Andrea. He de decirte que aún... No tan buena como la de Sanchis, ¿no? Pero bueno, sí. No te pongas celosa, Bueno, va. sí, Todos sabemos qué quién es la Andrea buena, venga. A ver, es que la introducción de Andrea Sí, Sánchez ha sido muy... que Sí. la junta directiva. Venga. Vale, la junta directiva. Es decir, que aún no es público, ¿vale? Entonces eso sí que es algo que de lo que no voy a hablar y entenderéis que no voy a hablar, pero sí puedo decir que el mensaje es muy claro, de futbolistas para futbolistas. O sea, la idea es cuántos años hemos estado luchando para que nos escuchen. Quizás no nos han escuchado lo suficiente, así que nosotras tomamos medidas. Entonces, esa junta directiva creo que he podido definírtelo bien. Si me Creo. permitís. Ahora di dime algo, tú. Andrea. Sí, ahora di Lidia, algo. adelante. Yo quería recuperar un poco lo que habías comentado antes de no centrarse solo en Liga F, sino en el resto de ligas, ¿no? de fútbol no profesional en este caso, porque recuerdo que Amanda comentó que estaban también estudiando el hecho de profesionalizar la primera federación en su momento cuando hablamos con ella, y también te quería preguntar a ti qué te parece y sobre todo si existe algún tipo de actuación sobre esta reestructuración que han sufrido tanto primera como segunda como tercera red, sobre todo tercera red, que ha sido muy notable con esa incorporación de 216 equipos en total, un montón de equipos que se han eliminado por completo porque los clubes han decidido no mantenerlo. ¿Cómo ves tú eso y si hay algún tipo de plan al respecto? Pues muy buena pregunta, Lidia, y te voy a responder con la mayor sinceridad posible que pueda, que es como he empezado este programa. Empecé ayer, es la primera vez que me siento en todo el día, y sí que es verdad que darte una opinión que no esté basada en la voz de la futbolista para mí sería un error. Entonces, te puedo asegurar que ya mi intención y ya el trabajo lo estoy empezando a hacer de
hablar con absolutamente todas las categorías, ¿vale? Como he dicho, incluido Liga F, tampoco quiero que se dé el mensaje de olvidamos Liga F, ni mucho menos, pero sí que hay muchas jugadoras de las categorías que precisamente tú mencionas, primera red, segunda red, tercera red. Yo he mencionado la Queens y Andrea se ríe, pero la Queens League, con las que quiero hablar. No. Me río porque anda que no te queda trabajo en la Queens. Se ríe por no llorar. No me río por la Queens y el fútbol, no. Me río por, joder, cómo te metas en la Queens, ¿sabes? O sea, no acabamos en la vida. Es por eso. Vale. Pero sí aclararte, Lidia, que es algo en lo que ya estamos trabajando y es una de nuestras vías también principales de actuación. Ahora, me toca de nuevo. Acabamos de entrar. Entonces, yo sí que creo que esto va a ser un proceso. No sé cómo funcionan las instituciones, ¿vale? Pero sí que es un proceso y que dentro de que es algo que queremos hacer y que estamos ya trabajando, pues entiendo que quiero escuchar absolutamente a todo el mundo y que eso requiere tiempo. Bueno, Marta, encantado de saludarte. Bueno, yo no pude estar en la gala, pude estar en la gala, pero no te pude saludar porque llegué un poquito más tarde. Pero bueno, te quería preguntar también por lo que he comentado ahora de Liga F, porque el año pasado, esa temporada, se ha empezado a utilizar en los campos de Liga F todo césped natural y he estado revisando un poco bases de competición y tal, y no hay ningún reglamento en el que lo implique. Te quiero preguntar si se ha firmado eso y no es público, porque hay algunos equipos que han tenido que cambiarse de casa por eso y entiendo que es algo que sí que se ha firmado, pero que igual es simplemente una normativa por escrito, no sé. Mario, te lo aclaro yo, ¿eh? Está en lo del CSD de hace 3 años. En las ayudas. Pero ya es para la temporada obligatorio. No, en las ayudas que da el CSD se les da el dinero para que cambien los campos. Claro, por tanto, si tú has recibido el dinero, tienes que cambiar el campo. Es la subvención obligatoria. Claro, pero se pone una fecha límite. 3 años. Claro. Vale. Que van tarde, la mayoría. Pero claro, es como que te damos dinero para que cambies el campo. Tú lo solicitas, o sea, tú cuando solicitabas el dinero decías para una serie de cosas, ¿vale? Por ejemplo, el Atlético de Madrid lo solicitó para cabinas de televisión y el aparcamiento. No lo solicitó para el campo. Pero claro, si tú solicitabas para el campo, te vincula y te obliga a invertirlo en el campo. No puedes cobrar 400.000 euros de ayuda para cambiar el campo y luego no cambiarlo. Vale. O sea, no es que sea una normativa, sino que va ahí. Perdón, Marta, pero... Maravilla, perfecto, genial. ¿Le vas a preguntar a otra cosa a Mario? Menéndez, no eres la entrevistada, Menéndez, tú eso lo Ya, sabes, pero bueno, ¿verdad? es que no sé si Marta, como ya ha dicho, empezó ayer. Entonces no sé si Marta estaba al tanto o no estaba al tanto, ¿sabes? Entonces... No, pero me parece maravillosa tu intervención. Y sí decirte, Mario, que discúlpame porque ayer creo que no te vi. No, en la gala de la Liga F, decía. No. Ah, Liga F, vale. Digo, otra vez. Ayer, la verdad, no... Claro, ayer no estuve. No te vi porque no estabas. Vale. Hace un par de semanas sí, pero bueno, no te puedo saludar. Bueno, pues te pregunto otra cosa que también había pensado, que es también un poco el tema de la salud mental de las jugadoras. Sobre todo, ¿en qué aspectos centráis más? ¿En el momento de las jugadoras de poder parar y que los clubes no puedan, digamos, bajarles el sueldo, darles algún tipo de, digamos, de restricción, ayudarlas para que vuelvan a jugar, darles apoyo fuera del campo? ¿En qué aspecto os centráis que es más importante? Bueno, pues mira, has mencionado 3 que son fundamentales. No creo, Mario, que tengamos que hablar de un solo aspecto, ¿no? Mencionas estos, como podríamos hablar de la retirada, como podríamos hablar de los inicios de la competición en alto rendimiento. Hay muchos factores que a nivel psicológico son fundamentales para la futbolista y para su rendimiento, ojo, y su bienestar, ¿vale? Que esto no es solo rendimiento. Entonces, sí que ahí a mí no me gustaría decirte vamos a quedarnos con uno, porque precisamente ese protocolo creo que debe abarcar mucho más. Juan, no has hecho ni una pregunta. No, estoy esperando mi turno, así Oye, que por voy favor. Antes de que intervenga Juan, yo me voy a despedir. Muchas gracias, Marta, porque no quieres hacer hacer la pregunta de Juan. No, tío, que tengo que irme a trabajar. No, es normal, no pasa nada. Yo tampoco querría. Gracias por todo, Olivia. Nada, gracias a ti. Adiós, Olivia. Encantada. Adiós. No, gracias a vos. Marta,
me imagino que tienes unas propuestas, me imagino no, debes tener unas propuestas y no sé si te has reunido ya con jugadoras antes de ocupar el cargo o me imagino que ahora al ocuparlo no porque acabas de llegar, pero ¿sientes que puede haber mucha diferencia entre lo que tú tienes pensado y la realidad de la jugadora que viva hoy? Contestándote a lo primero, Juan, sí que he hablado ya con futbolistas, ¿vale? Sí que es verdad que no con todas las que me gustaría, por eso el cargo empieza ahora y por eso te estoy diciendo, necesito hablar con muchas más, pero sí que hay una ventaja y quizás soy un poco repetitiva en eso, en cuanto a lo de la realidad del fútbol femenino actual, creo que sí, y esa ventaja es porque creo que, bueno, porque creo no, pues porque tengo muchas amigas en Liga F, porque tengo amigas en Primera Red, porque tengo amigas en diferentes categorías, además repartidas por toda España, que quieras o no creo que me dan una imagen global de qué cosas están pasando. Ahora bien, independientemente de esos contactos / amistades que yo pueda tener, no son solo con esas personas con las que quiero hablar, ni mucho menos. O sea, creo que ha sido uno de mis primeros mensajes, quiero ampliar, quiero que lleguemos a cuantas más futbolistas posible y si alguna me está escuchando aquí, pues hacerle saber que tiene mi correo, mi teléfono o las puertas de mi casa abiertas para lo que necesite, ¿vale? Y ese sería un poco, creo, que la realidad actual de la situación que te podría decir. ¿Cuándo empieza este trabajo de bajar a vestuarios? O sea, no, iba a decir al barro, pero no, o sea, bajar a tocar puertas de vestuarios y cómo estáis, qué necesitáis, cualquier cosa que necesitéis, aquí vamos a estar. Bueno, eso me parece maravilloso, Andrea, y te lo agradezco, lo sé, además, es algo de lo que soy consciente y empezará cuanto antes, ¿vale? Sí que es verdad que ahora de momento yo creo que nos esperan unas semanas de asentamiento, ¿vale? Asentamiento en muchos ámbitos, ¿vale? Pero es una de las primeras cosas que quiero que se hagan, que quiero hacerles saber a las futbolistas y cuanto menos te lo esperes, estamos por ahí, por el norte. Entras en un momento de paz institucional, con el convenio firmado, con una relación buena con la federación y demás. ¿Has recibido algún mensaje tanto de Liga F, Federación, Consejo Superior de Deportes, de Marta, bienvenida, vamos a empezar a trabajar juntos? Pues la verdad, Andrea, es que tuve una maravillosa presentación, que es que en Liga F pude asistir junto con Amanda y es verdad que, aunque no es una manera formal, no es una vía formal, no es un correo, no es una carta, sí que hubo esa presentación y fue maravillosa, la verdad, con todas las instituciones, con todas las autoridades, muy buena cercanía en esos primeros momentos, así que en ese sentido estoy positiva. Partes ahí con un poco de ventaja con respecto, quiero decir, a la imagen de Amanda, porque a ti te conocen. O sea, es raro que haya alguien en estas instituciones, bueno, quitando al CSD, lógicamente, pero es raro que tanto en sindicatos, en otros sindicatos, como en Liga F, como en la Federación, cuando entre Marta Pelarnau, la gente sabe quién es Marta Pelarnau. Cuando Amanda empezó, nadie sabía quién era Amanda. De hecho, Amanda era una tuitera cuando empezó. Es verdad, Amanda, o sea, tuiteaba de cuestiones legales, sí, de cuestiones de derecho deportivo, pero es que Amanda, la gente decía, es una de Twitter cuando empezó. Y Marta Pelarnau es Marta Pelarnau. Yo no tuiteo tanto, es verdad. No, pero cuando tuiteas te quedas a gusto, ¿eh? Pero he de decir que no lo sé, Andrea, la verdad es que esa percepción pues no la puedo tener yo porque no sé hasta qué punto llego. Sí que creo que, insisto y quizás me repito, pero que lo importante que es que me conozcan o que pueda acercarme es a las futbolistas, que es de quienes necesitamos esa información, esas necesidades para poder protegerla. Y si las instituciones pues ahora mismo no les suena mi nombre, pues espero que pronto les suene en futuras reuniones. Estoy de acuerdo en que tu foco tiene que estar puesto en las futbolistas, pero sí que es cierto que el respeto institucional FUTPRO no lo ha tenido en sus inicios. No ha tenido un respeto institucional, igual que no ha tenido un respeto de la prensa. Vamos a ser claros.
Entonces, a lo que me refiero es un poco a eso. O sea, yo creo que le da mucho empaque a fútbol ahora mismo tener una cara respetada dentro del fútbol, porque yo creo que es muy difícil que ahora mismo salga una voz, tanto a nivel institucional como a nivel prensa, como a nivel aficionados, como a nivel jugadoras, que diga, joder, la Marta Perarnau, ¿sabes? O sea, es muy raro que esto pase ahora mismo. Creo que eres una figura muy respetada dentro del fútbol y muy conocida dentro del fútbol. Bueno, te agradezco tus palabras, Andrea, porque... Estoy intentando solucionar lo de Sánchez de antes. Oye, yo no he dicho nada malo, perdón. Simplemente he dicho que hablar con las instituciones muchas veces es un grano en el culo. No, digo que estoy intentando recuperar mi terreno. No, bueno. De la Andrea favorita. De la Andrea favorita. Claro. Bueno, chicos, ¿alguna más? Yo tengo una pequeña, pero es que no sé si... dale, Cristo, primero. Bueno, tú eres psicóloga y eso. ¿Cómo se lucha contra el miedo o el silencio de las jugadoras que muchas veces no se atreven a denunciar ciertas situaciones? ¿Cómo se va a trabajar eso? Qué buena pregunta, Isa. Además, creo que hablamos en verano de una situación parecida. Es muy difícil. Es muy difícil por la sociedad que nos rodea. Pero sí que creo que ahí entra un factor que aquí sí que es determinante, que es la confianza. O sea, que las jugadoras sientan esa confianza para poder abrirse, para poder expresarse, para ver que realmente no van a ser juzgadas, sino que lo que se intenta es intentar ayudarlas. No solo es un mensaje que quiero dar yo como Marta Perarnau, sino quiero que este sindicato lo dé, que cualquier persona que forme parte de este sindicato o que esté relacionada con este sindicato dé ese mensaje y que realmente la jugadora se sienta así. Porque creo que eso es lo que va a hacer que se sienta protegida y lo que va a hacer abrirse, que creo que al final es lo que nos lleva a que mejore su bienestar. Es que es muy importante lo que ha dicho Medina, porque el miedo a denunciar, el miedo a hablar, el miedo a contar lo que me está pasando en un vestuario, porque después quién me va a fichar o qué me va a pasar si me tengo que quedar aquí con este entrenador, con este director deportivo, con esta compañera, con lo que sea, es algo que hemos arrastrado durante mucho tiempo y que hace muy poco hemos vivido y ha sido muy duro para algunas jugadoras que han sido señaladas por denunciar, de hecho. Entonces, es muy importante saber transmitirle esa confianza a la jugadora de decir, es que no te va a pasar nada. O sea, a quien le tiene que pasar es a la otra persona. Efectivamente, Andrea. La confianza también pasa porque al final la jugadora también va a tener a Perarnau ahí, que es una persona que igual la va a entender mucho más que cualquier otro random, otra institución o cualquier... O sea, yo también pienso que la confianza muchas veces se construye desde las experiencias vividas y creo que es un buen punto, ya no solo que sea Perarnau y que lo haya vivido y que ellas se sentirán mucho más cómodas, sino también que justo esté aquí y que diga, oye, tenéis mi mail, me mandáis, me escribís, venís a mi casa, me decís lo que sea porque yo quiero estar ahí y creo que es un muy buen punto que sí que pienso que antes no se tenía y sobre todo yo cuando hablamos de estas cosas pienso en las jóvenes, en aquellas que acaban de... Yo sí que intento siempre pensar en Liga F porque pienso que es la competición profesional que tenemos ahora y hay muchas jóvenes que acaban de subir a Liga F, hay muchas jóvenes que igual no saben nada de sus derechos y creo que tener a FUTPRO detrás y decir estoy aquí es un gran punto para ellas. Andrea favorita. Sí. He vuelto a recuperar terreno. No digo nada, pero... ¿Cuál es? ¿Cuál es la Andrea favorita? La que acabo de dar un buen discurso. Prefiero no contestar. Menéndez falla. ¿Qué fue? Abandono el grupo. Estoy totalmente Se ha picado. Sánchez. Se ha picado. André. Se ha picado. Claramente se ha picado. Pablo se ha picado, está muy picado, se ha picado. Sí, adelante. Juan, tenías otra pregunta. Sí, pero si no la quieres responder, no hay lío, Marta, porque además entiendo que está recién llegada del cargo. Ayer salió una noticia que me parece tener tu visión más que ¿Cuál te perdemos? No muevas tanto la cabeza que te perdemos. Para.
Ya estoy. La antena. ¿Sientes que... Sí, la antena se está cuadrando. ¿Sientes que es beneficioso para el fútbol femenino sacar una competición de España y llevarla a jugar a otro lugar? Sea cual sea ese otro lugar. Vale, me imaginaba antes de entrar que a lo mejor alguno me hacía esa pregunta y Soy tan siento preciosa. responderte con, no porque no quiera, sino con lo mismo. Pues me falta información para responderte. Además creo que ha sido uno de los clubes, el que ha sido el Barça también el que ha dicho, me falta información. Bueno, pues yo puedo contestarte, me falta información, no por en ese sentido, sino de las futbolistas, que es de quien tendría que hablar. Porque esto es algo que yo hablaba muchas veces con Amanda, que la gente siempre decía, es que FutPro no se pronuncia de esto, FutPro no dice esto, FutPro no ha dicho nada de esto, FutPro no ha hecho esto. Y Amanda siempre me decía, yo tengo que hacer y tengo que decir lo que me manden las futbolistas. Yo no puedo imponer lo que yo quiera, pedir lo que yo quiera y decir lo que yo quiera. Yo al final soy una portavoz de las futbolistas. Totalmente, Andrea. Y, por ejemplo, si ahora Juan, tú y yo quisiésemos hablar de atletismo, a lo mejor sí que ahí podríamos hablar de mi opinión personal, porque podría estar fundamentada básicamente en lo que yo pienso y nada más. Pero es verdad que ahora mismo ya no es así. Entonces, cuando la prensa a lo mejor pregunta acerca de opiniones personales, que es un poco lo que está diciendo Andrea, ya no es ese el punto en el que entra mi voz, a lo mejor sí como psicóloga, pero no en este sentido, porque ahí quienes deben hablar son las futbolistas a través de mí. Gran explicación. Hablando de la prensa, ¿cuántas entrevistas tienes programadas? No lo sé. Pero tienes. Yo no lo sé de verdad. O sea, no es porque te diga, un montón o muy pocas. No, no lo sé. La verdad es que tengo a uno de los compañeros de prensa esperando una llamada para organizarnos un poco. Así que será a partir de ahí. Pues fíjate lo privilegiados que habéis sido. Será a partir de ahí. Increíble. Es broma, chicos, es broma. Pero será a partir de ahí cuando me organice. Lo digo porque ha habido un silencio mediático. O sea, no ha pasado totalmente desapercibido. Sí, no sé. De hecho, si yo no estuviera en este programa, no me hubiera enterado de nada. Por eso existe un programa así de maravilloso. Eso es verdad. Hombre, claro, eso es verdad. Voy a coger la entrevista de Pere Arnau con todos estos clips y los voy a hacer como así, como en un pack. Los tuyos vas a poner. Correcto, los highlights, efectivamente. Sí. Vale. Pues, Marta, no sé si hacerte la pregunta del canal, porque claro, cuando viniste con lo del Huesca, venías con una situación tan seria, Claro, no la íbamos a hacer. Ya no me Claro, acuerdo ahora- cuál era la pregunta del canal. No Me da sabe la miedo. pregunta del canal, yo creo. Mejor. Pero claro, es que ahora me vienes como presidenta de FutPro, entonces claro, ¿qué hago? O sea, es que al final le estoy haciendo a una presidenta la pregunta de la croqueta. Es que es No es la. heavy. Ah, vale. Pensaba que era la tortilla, fíjate. No. No. La croqueta. A ver, venga. Marta, Ujú. si fueses una croqueta, ¿de qué sabor serías y por qué? Y te digo más, esta pregunta es de Paula Úbeda. Me encanta la pregunta. Venga. Pensé que dices, me Paulita. encanta Paula Úbeda. Me encanta Paulita. Me encanta Paulita. Sería una croqueta de pollastre rostit. ¿Sabéis lo que es? No. Pollo asado. Pollo asado. Sí. Sí, pollo asado. Y sería una croqueta de pollastre rostit porque me remueve y me lleva a mi infancia. Hace muchísimo tiempo que no me como una croqueta de pollastre rostit porque soy celíaca. Y me encantaría vivir ese momento de nuevo en el que mi abuela me servía esas croquetas hechas a mano. Bien, Buena respuesta. en el canal, en el chat, esto es una cosa del chat, ¿vale? O sea, no es una cosa mía. Han hecho esta pregunta también. Si fueras una Andrea del programa, ¿a cuál eliges y por qué? Qué picona. Vaya preguntita, ¿eh? Daniel, yo. Qué picona. Mira, Nos pero vamos y os peleáis, tranquilamente. Ujú. voy a contestar con lo que realmente pienso. Y es, si vosotros dijerais a qué Andrea me parezco más, y yo qué dijese, gran venga, pregunta, por Dios. me he visto de Andrea, yo creo
que un poco por el discurso, no porque no me guste el otro, Menéndez falla, sino un poco por el discurso, creo que me parecería un poco más a Sanchís. Grande Sanchís. Historia más en este canal. Pero porque, o sea, lo habéis visto hoy, pues sus introducciones son un poco más como las mías, son un poco... No por... Yo, no sé, yo no me iría del chat así. Bueno, pues mucha suerte, Marta. Además, me encanta picarte. ¿Sabes? Sí, me encanta. mucha Era la respuesta suerte. perfecta. Me pasa. Ya, nos hemos sí. pasado de hora, venga. Mucha suerte. Esperamos movimientos. Venga, que pase el de AFE, porfa. Venga. A trabajar. Pues Marta, muchísimas gracias por pasarte, por ser esta la primera entrevista que das como presidenta oficialmente ya de FUTPRO. Te deseamos una legislatura, como ha dicho Medina, que parece que está entrevistando el perro Sánchez, para EDATV. Como ha dicho aquí nuestra Vito Quiles, esperamos que tengas una legislatura tranquila, no porque no queramos que hagas nada, sino porque esperamos que no tengas que hacer mucho. Total. Ojalá que sí, Andrea. Muchísimas gracias a todos. Espero veros muy pronto, ¿vale? Y sí, deciros que estamos siempre en contacto. Toda ayuda es bienvenida y que entrar aquí ha sido para mí, de verdad, un honor. Pues muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Mucha suerte. Chao.